Bueno, mientras voy admitiendo, Seba, si querés. Sí. Bueno, es un gusto saludarlos, muchas gracias por acompañarnos. Le decía recién al doctor Hernández que estamos muy honrados de que comparte este espacio con nosotros, que no tiene otra intención más que la de difundir la Constitución, sus articulados, hablar con los convencionales constituyentes es un capítulo de ese proyecto. Y realmente tenemos hoy la honra grande de que el doctor Hernández comparta sus reflexiones con nosotros. Y sin más, doctor, le doy la palabra y después de la exposición vamos a abrir una ronda de preguntas. Podemos tener una interacción con el doctor Hernández. Y lo escuchamos muy atentamente, doctor. Siempre arrancamos con un pequeño videíto, ¿sí? Cuando lo Antes tengas, de... se lo... Sí. Así que bueno, muy agradecido. Creo que no requiere mucha presentación. Antonio Hernández es abogado, se ha recibido a los 21 años y a partir de ahí hizo una carrera por todos lados. Ha tenido doctorados y doctor honoris causa en varios lugares de varias universidades. Y aparte con un valor agregado que nosotros desde nuestra Cátedra de Teoría del Estado tratamos de implementar, que es el enfoque multidisciplinario o interdisciplinario, que se nutre de la ciencia política, de la sociología, de la historia, de la filosofía política. Es así, doctor Hernández, esto lo podemos ver en toda su producción académica y nosotros estamos exactamente en la misma línea epistemológica. Bueno, Gustavo, vamos a... A mí lo más importante de la reforma, repito, es aquello que tuvo que ver con el fortalecimiento institucional, sobre todo con todos los pactos que terminaron siendo incluidos en la Constitución, por lo tanto con valor de ley nacional, mucho más fuerte que cuando eran pactos asumidos por el gobierno, y que tenían que ver con la defensa de los derechos. Una vez que se sancionó el reglamento de la Convención Constituyente y quedó incluido el núcleo de coincidencias básicas, o sea, todos aquellos bloques que se habían opuesto, que no eran los del peronismo y los del radicalismo, o sea, dieron por terminada la beligerancia y se sumaron a la Convención Constituyente para tratar de sacar la mejor constitución posible. Me parece que es muy, pero muy importante la consagración de los tratados internacionales como norma de derecho positivo de la Argentina, que ha permitido dar un salto cualitativo en el ordenamiento normativo de nuestro país. Hubo un grado de consenso y de acuerdos, por ejemplo, para votar con un procedimiento especial todo el núcleo de coincidencias básicas. Esencialmente esto alcanzó casi 2/3 de las voluntades, o sea, la suma de los convencionales del peronismo y del radicalismo, pero el consenso fue mucho mayor en los otros temas habilitados por el artículo 3 de la ley declaratoria de la necesidad de la reforma, con lo cual se alcanzó un grado de consenso todavía mayor. Fue una reforma que en lo central mantuvo el sistema democrático y republicano, hizo agregados muy importantes en el tema de derechos, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, incorporar los tratados internacionales, el tema de federalizar las provincias en serio. El valor más importante que tiene la gran reforma constitucional de 1994 es la de la legitimidad. La base constitucional estaba dada y se la debemos en buena medida al buen acuerdo de mucha aceptación en el más amplio sentido de las bancadas. La Constitución se aprobó por unanimidad. Estaban representados no solamente los dos partidos mayoritarios, sino otras fuerzas muy importantes y además partidos provinciales. El convencional constituyente se lo puede comparar con un obrero de la construcción o con un arquitecto, porque primero diseña
la casa que va a ser la Constitución y después la construye y después la ve terminada. Entonces siente una gran emoción en ese momento al ver su obra terminada. Lo más importante para mí de la Constituyente fue la representación absolutamente diversa y plural de la sociedad argentina. Bueno, muy lindo, sin más prólogo. La verdad que cada vez que cuando empezamos todo esto, todo el mundo decía, ¿sabés a quién tenés que invitar? A Hernández, decía todo el mundo, y propios, o sea, de su partido político y de otros partidos políticos también, con lo cual esto de ser un obrero de la construcción es algo bien interesante. Está presente, como les dije, un montón de jóvenes. Y también está presente, quiso estar con nosotros, el convencional Di Tulio, y está también el exdiputado nacional Augusto Espinosa desde Lobos. Así que bueno, todo el micrófono para usted, y gracias por estar. Muy honrado con esta invitación, un gran abrazo a Di Tulio, también a Augusto Espinosa. También un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Esta es una iniciativa muy importante de Gustavo. Está haciendo una tarea de docencia cívica que es absolutamente esencial para la Argentina. Nosotros atravesamos problemas complejos en cuanto a la cultura constitucional, a la cultura democrática, a la cultura política. Entonces, en la encuesta de cultura constitucional que yo he dirigido con criterio interdisciplinario y que ya me llevó a hacer 12 encuestas de cultura constitucional publicadas como libro, la primera del 2004, dirigido esto por el politólogo Sobato, el sociólogo era Manuel Morey Araujo, yo era el constitucionalista. Esto fue publicado como libro, lo hicimos en el 2004, la encuesta 2005 publicada como libro por la Universidad Autónoma de México, porque era parte de un estudio americano sobre cultura constitucional. Y luego hicimos lo propio en el 2014, esto fue publicado por la editorial Eudeva de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el 2016, con lo cual, con 2 encuestas constitucionales, con 2 libros publicados. El título del segundo es Segunda encuesta de cultura constitucional, Argentina, una sociedad anómica. El título se lo puse en homenaje a Carlos Santiago Nino, que nos había entregado su testamento intelectual, un libro muy importante, Un país al margen de la ley. Acá está la demostración desde lo interdisciplinario, desde lo sociológico, sobre cuáles son los problemas que tiene la sociedad argentina, y este, que es uno de ellos, que es además la causa, una de las causas principales del subdesarrollo, como decía Nino, está sentada en una relación conflictiva que los argentinos hemos tenido a lo largo de la historia con las leyes. Por eso, si yo tengo que resumir los datos más importantes de la encuesta para señalar la importancia de esta reunión, voy a decir lo siguiente. Más del 80% de los entrevistados admiten aquel concepto de Nino de que la Argentina es un país al margen de la ley. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución y de las leyes, aparecen en primer lugar los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la sociedad, después los jueces y después los propios abogados. Cuando uno pregunta cuál es la causa por la cual no se cumple la Constitución y las leyes en la Argentina, la primera respuesta es porque no funciona bien el Poder Judicial. Hay todavía una respuesta que a mí me inquieta más, porque un alto porcentaje de argentinos llegó a la conclusión de que en la Argentina no se distingue lo que está bien de lo que está mal, lo cual nos lleva ya a un problema mucho más serio de valores, pero en definitiva lo que quiero transmitir es que todo lo que apunte
a hacer una educación cívica y democrática en base a los grandes principios de la Constitución Nacional es algo que merece mi respeto, mi colaboración. He dedicado gran parte de mi vida a este tipo de cuestiones. Así que, después de la felicitación, es cierto que voy a hablar muy sintéticamente en la primera parte de la exposición de la gran reforma constitucional de 1994, pero lo voy a hacer con el análisis que corresponde a los 26 años de la sanción de la reforma que acaba de ocurrir hace muy pocos días, el 24 de agosto, donde, claro, se cumplieron 26 años de cuando la juramos en el Palacio San José, la residencia del padre de la Organización Nacional, Justo José de Urquiza. Ahí la juramos por unanimidad todos los convencionales constituyentes. Han pasado ya 26 años, hay que hacer el juicio de valor de lo que ha ocurrido en este tiempo. Para eso yo escribí un libro que se llama A 25 años de la Reforma Constitucional de 1994, que tiene como subtítulo lo que ahora voy a exponer, pero muy sintéticamente, o sea, legitimidad, idea, fuerza, diseño constitucional, modernización e incumplimiento. Y les adelanto que el tema en el que más me voy a detener es en el de los incumplimientos de la Constitución, a tono con lo que acabo de hablar sobre la situación de anomia, de débil cultura de la Constitución y de la legalidad que tiene la Argentina como uno de sus problemas culturales más graves. Yo agrego dos más. Uno, la violencia, lo vengo señalando hace mucho tiempo, de acuerdo a lo que indicó Joaquín B. González en el juicio del siglo en 1910, diciendo que la ley de la discordia interna o del odio fue la que protagonizó el curso de la vida política de los argentinos. Imagínense lo que hubiera tenido que decir en los 100 años posteriores, que fue el análisis que hice en otro ensayo mío, que se llama Fortalezas y debilidades constitucionales, una lectura crítica en el Bicentenario, que es un libro de 2012, de Aveledo y Perrot. Lo digo para quien tenga interés en profundizar estas cuestiones. Acá simplemente tengo que hacer una presentación muy, muy sintética. El tercer problema cultural que analizo en este último ensayo es el problema de la corrupción. Argentina es un país que no solo tiene un altísimo grado de corrupción, sino que estamos ante un problema todavía mucho más grave, bajo el punto de vista ético e institucional, que es el problema de la impunidad. El promedio de una causa de corrupción es de 14 años y solo llegan a juicio y son sentenciados el 2, el 3, el 4% de los casos. Ya sabemos lo que pasa en la Argentina en esta materia. Así que con estos tres problemas culturales tan serios, ustedes comprenderán la importancia que tiene una educación cívica, democrática, que obviamente se haga en base a los principios de la Constitución, en base a lo que son las grandes ideas fuerza, en base a lo que es la tolerancia, que es la base propia de la democracia, en base a los grandes ideales del federalismo, de las autonomías provinciales, de las autonomías municipales, del valor de los derechos humanos, de la importancia del derecho internacional de los derechos humanos. Así que, en definitiva, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hay que comenzar esta tarea. Esto fue lo que hizo, por lo menos muy grande, a la Argentina hasta 1930. Cuando ya viene, ahora que viene el 6 de septiembre, el derrocamiento de Irigoyen, esto importa el golpe, un golpe muy fuerte a la Constitución y sobre todo a lo que voy a decir ahora, a la quintesencia filosófica y política de la Constitución, que es la democracia republicana y federal. Este fue el objetivo de los padres fundadores. Nos costó mucho lograrlo de manera relativa en determinados momentos de la historia. Nosotros siempre tuvimos problemas en esta materia. Cuando hago el análisis de estos 100 años que van de 1910 a 2010, digo que solamente hay tres fortalezas
En primer lugar, la ley Sáenz Peña, que posibilitó que el pueblo pudiera votar. La democracia realmente rigió en la Argentina. El primer presidente electo por el pueblo fue Hipólito Yrigoyen. Este siglo se va a cerrar en 1930, ya lo he dicho, y ahí comienza la decadencia argentina. Pero dentro de estos 100 años, nosotros tenemos otro segundo momento de fortaleza constitucional, que es cuando recuperamos la democracia en 1983. Pero el tercer momento, que para mí tiene una extraordinaria trascendencia, es lo que analizamos esta tarde. Es la gran reforma constitucional de 1994, porque es el momento en el cual se ejercita en su máxima expresión no solo el ejercicio de la voluntad popular, sino de la democracia y de la política constitucional por consenso como ejercicio arquitectónico de la política. Hay que saber que la política tiene dos fases: la fase agonal, de luchar por el poder, de conservarlo, etc. En eso somos expertos. Por eso nosotros conocemos lo que es la decadencia argentina, el clientelismo, la corrupción, las reelecciones indefinidas, las trampas permanentes, las proscripciones que vivimos, etc. Y además la calidad institucional que tenemos, una democracia delegativa en vez de una democracia deliberativa, y una democracia esencialmente corporativa, donde bien nosotros conocemos que no ocupa el Congreso el centro de la escena y del debate nacional, sino que muchas decisiones se toman en base a lo que significa la patología del hiperpresidencialismo, con una fuerza tremenda sobre de las 20 o 40 manzanas que rodean a la Casa de Gobierno, que era lo que denunciaban Arturo Illia y Raúl Alfonsín, es decir, la fuerza de las corporaciones de todo tipo, empezando por las empresarias y sindicales. Así que, en definitiva, esta es la realidad que nosotros tenemos. En medio de todo esto aparece el único momento donde ejercitamos estos grandes acuerdos, fue la reforma del 94. No hay valor más importante, recién lo decía, en esa síntesis tan bien efectuada. El valor más importante que tiene una constitución es la legitimidad. La legitimidad se basa en el cumplimiento de los principios democráticos, de tal manera que ni la constitución originaria, ni ninguna reforma se puede comparar a la gran reforma de 1994. Acá hubo elección muy libre, vigencia plena de la democracia, ningún tipo de proscripción. Se eligieron 305 convencionales, representados en 19 bloques políticos, altísimo grado de consenso para sancionar el núcleo de coincidencias básicas, y luego mucho más allá en los otros temas habilitados por el artículo 3 de la ley declaratoria de la necesidad de la reforma. Ahí está el tema del federalismo, el tema del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos, por ejemplo, de los indígenas, todo es 4 cláusulas votadas por unanimidad. Otra muy importante, la del artículo 36, que tuve el honor de informar, o sea, nada menos que la defensa del orden constitucional. Esa es la primera parte del artículo, pero yo también hice mucha referencia a la segunda parte del artículo, donde se eleva al rango de delito constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública, y donde se obliga al Congreso a dictar ley de ética pública, ley que por supuesto nosotros no hemos cumplido. Ya sabemos que hay que producir reformas ahí y ya sabemos los problemas que tenemos en esta materia. Así que nada se puede comparar a la reforma del 94, fueron 61 normas modificadas, 20 nuevas, 24 modificadas, 17 nuevas disposiciones transitorias. Esto abarca la primera parte de la Constitución, lo que se llama el derecho constitucional de la libertad, la parte de declaraciones de derechos y garantías, las grandes enunciaciones solemnes que hace la Constitución, con las declaraciones, los derechos reconocidos en todas sus etapas históricas, o sea, de primera, de segunda, de tercera generación, hasta llegar
en un desarrollo de modernización extraordinario a la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, inciso 22 del artículo 75, 11 instrumentos a los cuales se les reconoce la jerarquía constitucional, pero también se le ha otorgado al Congreso la competencia para darle esa jerarquía a otros tratados, cosa que se hizo ya con 3 tratados más. Así que, fíjense lo que significó la modificación de la primera parte, ese primer capítulo de nuevos derechos y garantías, luego de esto las modificaciones de la segunda parte de la Constitución, el derecho constitucional del poder, título primero, grandes modificaciones para el poder legislativo, grandes modificaciones para el poder ejecutivo, grandes modificaciones para el poder judicial, incorporación de consejo de la magistratura, jurado de enjuiciamiento de magistrados, creación como órgano extrapoder del Ministerio Público Fiscal, artículo 120 de la Constitución Nacional, y luego artículos 121 a 129, segundo título de la Constitución, todo lo destinado a descentralización del poder, que abarca 3 grandes capítulos, específicamente federalismo en todos sus aspectos, es decir, institucionales, políticos, fiscales, económicos, sociales y culturales. Tengo, libros donde he desarrollado todo esto detenidamente. Menciono simplemente federalismo y constitucionalismo provincial. Así que luego tenemos el segundo gran capítulo en esta materia, el reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal. Tercer gran capítulo de la descentralización del poder, el reconocimiento de nuevo estatus a la ciudad autónoma de Buenos Aires, miembro ahora de la Federación Argentina. Lo último que hice en el 2019 fue asistir a un congreso internacional en la Universidad de Melbourne, en Australia, donde se trataban las ciudades dentro de la teoría del federalismo. Y claro, estaba invitado junto a representantes de otras federaciones para explicar lo que significó no solo el reconocimiento de la autonomía municipal, sino este régimen tan especial de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un verdadero ejemplo a nivel del derecho federal comparado a nivel mundial. Tanto que la Ciudad de México ahora se llama así, de la misma manera que nosotros tenemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque 20 años después que nosotros adoptaron el mismo modelo que nosotros habíamos implementado en 1994. Y por eso entonces ya no se llama Distrito Federal y también es un nuevo estado de la Federación Mexicana, la Ciudad de México. Así que en definitiva, es decir, esta es la obra extraordinaria de la Reforma Constitucional de 1994. Voy a hablar ahora brevemente de las grandes ideas fuerzas. Yo las señalé en el recinto, en los libros posteriores, y por supuesto hay coincidencia con lo que expresó al respecto, por ejemplo, García Lema. Es decir, en primer lugar puede variar el orden en que enuncio las grandes ideas fuerzas, ¿no? Pero claro, habría que decir en primer lugar la profundización del sistema humanista y personalista de la Constitución Nacional y el reconocimiento de la incorporación al derecho internacional de los derechos humanos. Después vienen, claro, las grandes reformas, donde por un lado aparece el fortalecimiento del Congreso, donde no tengo tiempo para detenerme en el análisis sistemático de esas normas. Aparece en tercer lugar la idea de la atenuación del hiperpresidencialismo argentino. Este es un tema que sí merece algún análisis y me voy a detener en esta cuestión porque luego de la primera parte que voy a hacer de la exposición, ya en la última parte voy a reflexionar sobre qué ocurre con el sistema de la Constitución a la luz de la emergencia que nosotros estamos atravesando. O sea que mi análisis no va a ser no solo de plena actualidad, porque analizo la reforma a los 26 años, sino porque además voy a analizar exactamente lo que está ocurriendo con el tema de esta emergencia sanitaria a la luz de los principios constitucionales. Así que la otra idea fuerza
ha sido asegurar la independencia del Poder Judicial, que hoy está en riesgo precisamente por lo que está ocurriendo en el contexto político institucional de la Argentina y por el proyecto de reforma judicial que ya tiene media sanción del Estado, del cual adelanto su profunda inconstitucionalidad, por supuesto. Eso también lo puedo explicar después. Así que, luego de esto, aparece la idea de fortalecer el federalismo argentino, aparece la idea de garantizar el gran principio de la autonomía municipal, asegurar un nuevo estatus a la ciudad de Buenos Aires, y la séptima idea fuerza que yo he agregado es profundizar la idea de la integración, que tiene dos aspectos: la integración nacional, por una parte, artículo 124 de la Constitución Nacional, la posibilidad de que las provincias creen regiones para el desarrollo económico y social, es un tema muy importante, sobre todo a la luz del enorme desorden territorial que tenemos en la Argentina, de las enormes diferencias que hay entre las regiones, donde hay una instancia sideral de la provincia más rica, que es Neuquén, o que puede ser, por ejemplo, Santa Cruz o Chubut, las provincias petroleras, con las provincias particularmente del norte, me refiero a Santiago del Estero, Chaco y Formosa, que son las provincias más pobres que tenemos y donde la diferencia de producción per cápita o de ingreso per cápita es prácticamente de 1 a 10, con lo cual nosotros estamos con uno de los países más asimétricos del mundo. Escuchen bien lo que nosotros hemos hecho, todo muy lejos del proyecto de la Constitución, como ustedes fácilmente pueden ya advertir. Así que esto es lo que significan, perdón, el tema de la integración se complementa con la integración supranacional, es decir, el inciso 24 del artículo 75, la posibilidad no solamente de otorgamiento de competencias, que ya lo habíamos hecho por el inciso 22 y por este 24 a organismos internacionales, todo esto en el tema de derechos humanos, integramos el sistema regional de derechos humanos, competencias de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel mundial con la ONU, y con la Corte Internacional de Justicia de la Haya y con la Corte Internacional Penal de Justicia. Así que en definitiva, ahí están esas delegaciones de competencias que hicimos para integrar toda esta idea, tal vez lo mejor que ha dejado la globalización, o sea, un mundo regido por el derecho internacional público y con la idea central de la Carta de las Naciones Unidas, que es asegurar, en primer lugar, los derechos humanos. Terminábamos la guerra después de abatir el fenómeno oprobioso del nazismo y del eje en definitiva, y entonces aparece la Carta de Naciones Unidas y aparecen entonces estos tratados, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 10 de diciembre de 1948, y los distintos tratados internacionales de derechos humanos, algunos de los cuales tienen jerarquía constitucional. Así que en definitiva, estas son las ideas fuerzas. El diseño constitucional, la verdad es que me llevaría mucho tiempo detenerme en el diseño, pero yo creo que si ustedes tienen algún conocimiento de la ley suprema, y si no les pido que inmediatamente se pongan a estudiarla, sí van a comprender perfectamente que el diseño constitucional apunta a profundizar la democracia republicana y federal, pero claro, es una democracia ya de tipo social, porque ya hay constitucionalismo social, se profundiza lo que habían intentado las reformas constitucionales de 1949 y de 1957, se profundiza todo esto en 1994, y lo propio ocurre ya con el salto cualitativo más importante, que es introducirnos en el derecho internacional de los derechos humanos. Así que ahí hay un claro diseño constitucional. En materia de descentralización del poder, la idea también es sumamente clara. Son 3 modelos normativos de federalismo: el más centralista de la visión de Alberdi, 1853, seguida por los constituyentes; el modelo algo más descentralizado en base al pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento, que se había convertido en federal. Le pasó lo mismo que a Alexis de Tocqueville, cuando conoce
la democracia norteamericana, y entonces hay que leer el libro Viajes para comprender cómo él se vuelve un federal, y la gran polémica que él tiene con Alberdi es precisamente por las cuestiones del federal. Luego de esto, ya hablé del tema de la integración. Hay que decir rápidamente que nosotros pasamos de una democracia representativa también a una democracia participativa, porque no otra cosa significa fortalecer la idea de la participación política, no solo con los derechos que abarcan también a las mujeres, sino también, artículo 38, el reconocimiento constitucional a los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la democracia, y sobre todo artículos 39 y 40, la posibilidad del ejercicio de institutos de democracia directa o semidirecta, como la iniciativa, la consulta y el referéndum. Ahora, el cuarto punto es muy importante, también muy sintético. La modernización significa que hemos colocado al constitucionalismo argentino en los lugares más avanzados a nivel del constitucionalismo mundial. Pero claro, ese orgullo que uno puede sentir, que ha sido acompañado por las modificaciones constitucionales de 20 provincias argentinas, este proceso se da a partir de 1986, también como consecuencia de la recuperación de la democracia. Solo 3 provincias no han reformado sus constituciones, que son Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, están en violación de la Constitución, que entre otras cosas no reconocen el gran principio de la autonomía municipal en su aspecto institucional, porque yo ya he dicho que todos los municipios en la Argentina son autónomos, lo que pasa es que tienen una autonomía semiplena o relativa porque todavía no pueden dictar sus propias cartas orgánicas municipales. Por eso aliento una pronta reforma constitucional de esas provincias, lo vengo haciendo sistemáticamente desde hace ya muchos años, tantos años como los posteriores a la reforma del 94, donde fui señalando desde el libro, desde la cátedra, desde las conferencias, lo que eran los incumplimientos constitucionales, el último gran punto que voy a tocar, que obviamente marcaban el derrotero que nos caracteriza, el de la anomia, el de la débil cultura de la Constitución. Los incumplimientos constitucionales son tan graves que a 26 años de la reforma el Congreso nos debe la sanción de 25 leyes reglamentarias. ¿Han escuchado bien? 25 leyes reglamentarias por año. Así que esto es muy grave. Esto revela cómo el principal operador de la Constitución respondió al mandato del constituyente. Así que esto nos significa el grado de decadencia en el cual nosotros estamos. Y significa claramente que la reforma está incumplida y que la reforma está violada. El gran proyecto político de los argentinos, actualizado en 1994, obviamente está sistemáticamente, casi sistemáticamente desconocido, porque lo que yo debiera hacer, pero no tengo tiempo de hacerlo, es mostrar cuáles fueron los aspectos donde sí hubo cumplimiento de la Constitución. Por ejemplo, ¿quién puede dudar? Voy a tomar solo un punto porque tiene demasiada actualidad, y esto me va a permitir vincular esta cuestión con el último desarrollo, que es lo que estamos viviendo ahora en la emergencia. Esa idea fuerza tan importante, la de atenuar el hiperpresidencialismo, se llevó adelante no como creen muchos colegas míos, que creen que el único instrumento para el diseño constitucional fue crear la jefatura de gabinete de ministros. Yo acabo de hacer un análisis en un ciclo organizado por CIPEC, hablé con el resto de los con quienes fueron ex jefes de gabinete, y al hacer el análisis final sostuve que claramente nosotros no logramos, yo como constituyente, no logramos el propósito que nosotros buscamos. La idea era descentralizar mucho más el poder presidencial, la idea era que el jefe de gabinete fuera un auténtico nexo con el Congreso, la idea fuera que el jefe de gabinete estuviese cada mes ante cada una de las cámaras
para rendir cuentas. La idea era que el jefe de gabinete fuera incluso alguien que mantuviera la estabilidad del sistema político, pero no ocurrió en el caso concreto de De la Rúa. O sea que los propósitos del constituyente ahí no fueron logrados. Pero esto yo no lo atribuyo a un error de diseño constitucional. Yo lo atribuyo lisa y llanamente a lo que a nosotros nos caracteriza, es la anomia, el incumplimiento de la Constitución. La política argentina volvió a lo agonal. Ese ejercicio de 1994 fue el más importante ejercicio de política arquitectónica prácticamente de la historia argentina, así como lo estoy diciendo. Nosotros nos hemos alejado de eso, absolutamente. Con solo analizar hoy la situación política se comprende que el espíritu constituyente de 1994 ni se compara con la situación actual. Lo que ahora prima es otra cosa. Es lo que popularmente se denomina la grieta. ¿Se dan cuenta? Así que claro, estamos muy lejos de la Constitución Nacional, estamos muy lejos del primer propósito del preámbulo, que es constituir la Unión Nacional. Estamos muy lejos de los grandes liderazgos democráticos que realmente necesita la Argentina para salir de la decadencia. Estamos muy lejos de todo eso. Sigamos con las violaciones constitucionales. Menos mal que la Corte corrigió un grave error de la Corte, que fue el caso Fay, donde obviamente con una visión corporativa se había desconocido la Constitución Nacional, y eso la Corte actual lo modificó con el caso Schifrin. Obviamente cuando hablamos de la violación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente hay que pensar en la inconstitucional ley 24.588, y hay que pensar también en este proyecto que acaba de ser aprobado. Yo dije que el gran objetivo era atenuar el hiperpresidencialismo, pero una de las tantas herramientas del constituyente no fue solo el jefe de gabinete, esa fue una de ellas. Las otras fueron fortalecer el Congreso, crear nuevos órganos de control, y también fue muy importante, ¿saben qué? Reducir el mandato de 6 a 4 años. Fue muy importante aumentar el periodo ordinario de sesiones. Fue muy importante quitarle al presidente la atribución que tenía, porque históricamente el 2/3 de las intervenciones federales habían sido hechas por solo decreto del presidente. Pero fue muy importante también la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque le quita al presidente, en esto tuvimos éxito, lo que él antes tenía, que era el dominio completo de la ciudad, porque designaba a su intendente y obviamente disponía política y económicamente del presupuesto de la ciudad más rica de la Argentina. O sea que ahí sí tuvimos éxito en atenuar el hiperpresidencialismo. Pero no lo tuvimos, por ejemplo, cuando intentamos limitar las delegaciones legislativas por causa de emergencia, y no tuvimos tampoco ningún éxito cuando tratamos a toda costa de limitar el decreto, los dictados de decretos de necesidad y urgencia. Acá es evidente que, claro, no fue problema de diseño constitucional, fueron las conductas y las actitudes. Fíjense el análisis que hace Alfonso Santiago, que es un profesor de Buenos Aires de la Universidad Austral. 15 decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente Alfonsín en sus 2 mandatos antes y después de la reforma del 94, Menem, 550 decretos de necesidad y urgencia. Néstor Kirchner, 239. Fernández de Kirchner, 81. Macri, 45. Y ya Fernández, en 7 meses, más de 50 decretos de necesidad y urgencia. Así que en definitiva ahí también no es que el diseño estuviera mal, sino que faltó un control de constitucionalidad. La Corte tardíamente hace el control de constitucionalidad. Hay algunos fallos importantes en esta materia, pero no se aplican en el momento. Eso es lo que está pasando. Y mientras tanto, paso a la situación actual para ir después al debate con ustedes. ¿Qué ha significado la emergencia? Yo esto lo anticipé
en un artículo de 23 de marzo del 2020 en Clarín. El artículo se titulaba Las emergencias y el orden constitucional. Yo señalaba que había constitucionalidad en el dictado del decreto 297 que establece la cuarentena. Dije que además había cierta idea de unión nacional porque el presidente había estado rodeado por los líderes de las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado y también por gobernadores de otros signos. Pero ahí yo dije que el riesgo que teníamos era volver al pasado en materia de emergencia. Y un mes después, el 24 de abril, en Clarín también publicó un artículo que se llamó Federalismo y COVID. ¿Y saben lo que sostuve? Que nosotros sabíamos, que es lo que digo hoy, ¿no? Reitero hoy, nosotros hemos regresado directamente al pasado en materia de emergencia. ¿Qué han significado las emergencias en la historia institucional y constitucional argentina? Un abuso permanente que dio como resultado profundización del hiperpresidencialismo, lesión a la forma republicana de gobierno, lesión a la forma federal de Estado y avances cada día mayores sobre los derechos humanos. Y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Tenemos la pandemia más larga del mundo, los avances sobre derechos humanos son impresionantes, está en prensa la actualización de mi libro que se llama Las emergencias y el orden constitucional. Ahí explico qué es lo que está ocurriendo en esta materia, analizo distintos casos. El último que analicé, muy doloroso, fue el de Solange, en mi provincia. No le permiten al padre, Pablo Muse, que llegara para despedirla. Tenía 35 años, cáncer. Escribe una carta absolutamente conmovedora, una lección de derecho constitucional realmente extraordinaria. Hasta el último suspiro de mi vida yo tengo mis derechos y nadie me los va a arrebatar. Pobrecita, ella no supo que sí se los arrebató. Obviamente el gobierno de Córdoba, con lo que es la legislación groseramente inconstitucional de lo que se llama el COE, es un comité de emergencia, donde obviamente reglamentan derechos como si fueran jueces o como si fueran el poder legislativo. Pero lo propio ha hecho la mayoría de las provincias argentinas. Lo están haciendo municipios. Se gobierna todo por decreto, por muy pocas personas. Obviamente, imagínense que estoy ante la Corte Suprema con un amparo presentado por 4 instituciones que representan a miles de ciudadanos del sur cordobés frente a lo que ha significado el bloqueo completo de la Ruta Nacional número 8, que une a varias provincias argentinas, hecho por el gobierno de la provincia de San Luis, el bloqueo de la Ruta Provincial número 30, el bloqueo de rutas vecinales con terraplenes de hasta 4 metros de altura y con zanjas que duran 17 kilómetros en un regreso directo a la Edad Media. Esto es lo que está viviendo hoy. Esto es lo que está viviendo la Argentina. Mientras tanto, ya sabemos, recién el 13 de mayo pudo sesionar el Congreso. Para colmo siguen con esto de hacerlo no de manera presencial, sino de una manera mixta, y ahora para colmo estamos frente al escándalo producido en la Cámara de Diputados. Esto seguramente va a terminar en la justicia. Estamos obviamente ante una violación muy severa del reglamento de la Cámara. Acá hay grosera inconstitucionalidad. Nos estamos alejando de criterios elementales de lo que es el orden constitucional argentino. Ya la Corte Suprema en el caso Alem, en 1893, había dicho claramente que durante una emergencia, incluso la más grave de las emergencias, el estado de sitio, tenía que haber un pleno funcionamiento de los poderes. Así que nosotros lo que necesitamos es que funcione a pleno el Poder Judicial y esperamos, claro, que muchos ciudadanos tengan que darse cuenta que hay que apelar a la Constitución, se pueden presentar amparos o habeas corpus ante el Poder Judicial, pero no podemos continuar en esta situación tan grave. Y obviamente que el centro de la escena
en esta materia de la emergencia y de la legislación la tienen que ocupar los cuerpos legislativos, o sea, el Congreso, las legislaturas, los consejos deliberantes. La reglamentación de derechos constitucionales tiene que hacerse de manera razonable y proporcional y siempre por ley formal, como lo ha dicho específicamente la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que en definitiva, hasta aquí mi exposición. Ustedes comprenden perfectamente la situación en que se encuentra hoy la Argentina. Ustedes entienden que la única posibilidad de cambio es que nos aferremos a la Constitución Nacional. Este tiene que ser el reclamo fundamental, sobre todo para alcanzar ese propósito primero del preámbulo, que es constituir la Unión Nacional. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo le pediría a nuestra audiencia que, bueno, preguntemos primero por la primera parte de la exposición y después el tema de actualidad que trajo a colación el doctor lo dejamos para la segunda parte. Yo quería hacer un comentario, si me permite. Mientras usted hablaba, yo pensaba en algo, una idea que Freud elaboró en El Malestar de la Cultura en 1929, que era que la ley no alcanza las manifestaciones más discretas y sutiles de la agresividad humana. En el sentido de que, bueno, hay factores que, como usted bien ha manifestado, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con intereses que no pueden ser regulados, no pueden ser alcanzados por la ley, ¿no? Con intenciones. Mario Bunge decía que las intenciones, que son el motor fundamental de las conductas humanas, no pueden ser observadas. Yo quería preguntarle justamente sobre este tema, ¿no? El poder de la ley para regular las conductas humanas. Si usted no cree que, bueno, hay cuestiones que sí se pueden llegar a regular y hay otras que no, y quería preguntarle específicamente sobre, usted habló sobre las corporaciones sindicales, económicas, si tuvieron algún tipo de presión, algún tipo de intervención en el proceso de reforma constitucional, que usted si nos pudiera contar un poco sobre ese tema. La Convención Constituyente de 1994 fue la convención más importante de la historia y donde estuvo representado todo el pueblo argentino, de tal manera que era muy difícil llegar con presiones ahí, porque evidentemente fue tan extraordinaria la participación popular, estuvo tan representado el arco político e ideológico de la Argentina, las grandes mayorías populares, que obviamente ahí no hubo margen para otra cosa. Imagínense ustedes, porque hay gente que, claro, no conoce esto, no tiene idea. Yo siempre les digo que para conocer algo hay que empezar por leerlo. Perdió la voz, Hernández, se muteó. A ver, ¿ahora? Sí, alguien me silenció. Mi querido Gustavo, me habían silenciado. No. Eso sí que es grave. No. Continúe, doctor, por favor. No, alcanzamos hasta el tema de la legitimidad popular. Entonces, por ejemplo, vos para conocer lo que ocurrió ahí, tenés que ver los debates de las comisiones más los debates del plenario de la Convención Constitucional. Entonces, claro, era muy difícil ahí que hubiera alguna presión, por ejemplo, de tipo corporativo. Es una cosa imposible de lograr. Sí tuvimos, por ejemplo, lo recuerdo muy emocionado, lo que fue la participación permanente en defensa de sus derechos de los pueblos originarios. Y por eso, en el momento que nosotros sancionamos la norma, se produce un momento sumamente emotivo en ese momento. Pero otro tipo de presiones, es decir, obviamente ahí no las hubo. Además estaba representado todo el arco político e ideológico de la Argentina.
Fíjense que cuando uno analiza otra cuestión, el tránsito, por ejemplo, la política económica que llevaba adelante con Cavallo el presidente Menem, nada tiene que ver con lo que sanciona como democracia económica y social la Convención Constituyente de 1994, ¿se dan cuenta? Así que en definitiva la Convención obviamente tenía esa legitimidad tan importante que ahí no hubo esa posibilidad, estuvo representado efectivamente todo el pueblo argentino, todas las provincias, no hubo ese mar. Encima, además, en la ciudad de Santa Fe, por eso es tan importante el traslado de la capital federal. Ustedes saben que entre las 20 propuestas que yo hago para fortalecer el federalismo argentino, propongo en la número 20 iniciar ya el debate para el traslado de la capital federal. Hay que sacar urgente la capital de la ciudad de Buenos Aires. Hay que terminar con esas presiones corporativas, ¿no? De los dirigentes sindicales, de los empresarios argentinos, etcétera. Hay que terminar con todo eso, ¿no? Hay que ir al interior del país como lo hicimos nosotros. Fíjense, por ejemplo, Santa Fe. En 90 días cumplimos esa obra histórica. Y cuando vos estás en una ciudad, lo mismo decía Félix Luna, una ciudad más bien pequeña, una ciudad no tan atractiva como es la ciudad de Buenos Aires, podés destinar todo el tiempo a pensar en grande la Argentina, ¿no? Con respecto al tema de la ley, no hay ninguna duda que la ley es la expresión por antonomasia de lo que se llama el Estado de Derecho. Así que no hay ninguna duda de que lo que hay que hacer en un Estado en serio es cumplir la ley. Así que hay que volverlo a leer a Nino. Él calificaba la anomia, en primer lugar, como boba. El que no cumple la ley no se da cuenta el daño que se puede producir. Es decir, vos te podés dar cuenta, supongamos, porque cruzaste un semáforo en rojo, atropellaste a una persona, la mataste, te das cuenta lo que es violar la ley, los efectos que puede producir. Pero ¿qué han significado, por ejemplo, los golpes de Estado que tuvimos a lo largo de la historia argentina? ¿Qué han significado las emergencias? Nosotros vivimos de emergencia en emergencia. Nosotros tenemos 100 años de emergencia continua, por ejemplo, en materia económica. Así que, en definitiva, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para la destrucción del Estado de Derecho? ¿Qué significa para el futuro económico del país, para el desarrollo económico, para la posibilidad de que haya inversiones, si acá no hay garantías? ¿Qué significó el corralito? En que una decisión de políticos y de banqueros confiscó los bienes de 5 millones de personas. ¿Qué significó eso? Además, el incumplimiento de la ley es esencialmente antidemocrático, porque normalmente una constitución o una ley son resultados de un debate democrático. Así que, en definitiva, usted podrá no estar de acuerdo con alguna ley, tendrá los elementos para luchar contra la misma, podrá ser reformada la ley, podrá ser impugnada si es inconstitucional, podrá haber otro tipo de instrumentos contra una ley que pueda ser injusta. Claro que hay leyes inconstitucionales, porque nosotros, ya señalé la 24.588, imagínense la 26.122, que fue la reglamentaria de decretos de necesidad y urgencia. Groseramente inconstitucional. Lo que pasa es que esto no lo resuelve la Corte. Lo mismo que la ley 26.080, la del Consejo de la Magistratura, es inconstitucional. Es la actual conformación del Consejo de la Magistratura, es inconstitucional. Lo declaró una Cámara en lo contencioso administrativo y está a fallo de la Corte, pero la Corte no falla. Hernández, mi pregunta es, ¿cuánto de aquello que habían trabajado en el Consejo de la Consolidación de la Democracia pudo ser plasmado en esta reforma del 94? Y como bien usted dijo, ustedes discutieron 90 días, con lo cual, sin ninguna duda, hubo cosas que quedaron en el tintero de aquel Hernández que fue de Córdoba a Santa Fe y de tanto tiempo que había pensado, porque sin ninguna duda para un personaje público ser convencional constituyente creo que
debe ser el sumum o parte del sumum de la carrera política de una persona. Entonces uno va con un montón de aspiraciones. ¿Cuánto quedó en el camino de Córdoba a Santa Fe? No quedó nada. Fue lo más importante que hice en mi vida. Estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que pude vivir ese momento extraordinario de la política argentina. Soy, junto con Juan Carlos Maqueda, las únicas dos personas que hemos sido constituyentes en 3 niveles del Estado, es decir, en el nivel federal, en el nivel provincial y en el nivel municipal. Es decir, la política y el pueblo me dio la posibilidad de ser legislador en los 3 niveles y constituyente en los 3 niveles. Y obviamente que no hay nada comparable a la experiencia constituyente, porque pude llevar adelante en los distintos órdenes de gobierno, lo que se llama el ejercicio de la política arquitectónica, que es la de los grandes acuerdos. Pero así que no me ha quedado nada. Sé que nosotros hicimos una tarea patriótica de extraordinaria seriedad, con un resultado absolutamente extraordinario a nivel no solo argentino, sino del derecho constitucional comparado. Pero el único punto que no tratamos fue constitucionalizar el Consejo Económico y Social, el único punto de los que estaban habilitados que no pudimos tratar. Ahí nos faltó tiempo. O sea que lo único que me faltó, porque yo era partidario también de un Consejo Económico y Social, fue lo único que quedó. Por supuesto que, claro, si ustedes a mí me preguntan si el texto pudo haber sido mejor, le tengo que decir que sí. Porque no hay ninguna obra que sea perfecta. Esto ya lo decía Jean-Jacques Rousseau. Es decir, el hacer leyes, no hablemos de constituciones, es para dioses. Es decir, la obra humana siempre es imperfecta. Pudieron haberse hecho mejor las cosas, concretamente, por ejemplo, Consejo de la Magistratura, por ejemplo, decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, delegación legislativa, si hubiéramos acordado esto con el peronismo, pero no lo pudimos acordar. ¿Usted no fue con la idea de semipresidencialismo? ¿No tenía esa idea que quedó un poco trunca? No es cierto. ¿O no sostenía? No es cierto, primero. No es cierto. Lo que quedó fue ese acuerdo. Nunca hubo exactamente una idea semipresidencial. Hubo una influencia del Consejo de la Consolidación. Es uno de los precedentes, no hay ninguna duda. Hay que ver los 2 dictámenes del Consejo. Es cierto que el radicalismo podía sostener alguna posición, digamos, con mayores elementos de este tipo, pero en definitiva lo que salió y lo que se ha mantenido es un sistema presidencialista, pero lo voy a precisar técnicamente con las palabras, es un presidencialismo parlamentarizado. Esto lo dice Diego Valadez en una obra muy importante que él tiene al respecto. Es el diseño constitucional de 14 de 18 constituciones de América Latina, es decir, a un sistema presidencial. Yo soy presidencialista en América Latina, comento de paso, introducir elementos de un sistema parlamentario. Nosotros lo hicimos. Imagínense, la gente no entiende lo que es el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros puede ser objeto de una sesión de censura y puede ser destituido de su cargo por parte del Congreso. Lo que pasa es que los presidentes, en vez de designar a grandes personalidades, designan a secretarios que hacen el papel, digamos, de voceros, una cosa por el estilo, ¿no? Cuando uno ve la personalidad de los jefes de gabinete, rápidamente entiende de qué estamos hablando. En cambio, claro, nosotros pensábamos en otra cosa. En fin, imagínense lo que es el sistema francés, ¿no? Un sistema de 2 velocidades. Imagínense la importancia que puede tener un jefe de gabinete allá, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos, está el discurso de Alfonsín explicando todo esto, ¿no? Es decir, es un presidencialismo parlamentarizado. El diseño constitucional para atenuar el hiperpresidencialismo fue muy claro. Se ha debatido mucho el pase a un sistema parlamentario en América Latina, es un debate inacabado.
Así que, en definitiva, puede haber distintas opiniones al respecto. Yo respeto otros puntos de vista. Pero la opinión de Giovanni Sartori y de Dieter Nolen es la que comparto. En América Latina, por historia, por tradición, por cultura política, tiene que haber un presidencialismo, pero claro, atenuado. El único que está funcionando bien, el único país de América Latina que funciona bien, la única democracia plena en América Latina es el Uruguay. En la lista de The Economist, de los 20 países que son democracias plenas, solamente hay uno de América Latina, que es el Uruguay. Fíjense cómo se ha comportado en la pandemia el Uruguay sin tomar ninguna medida coercitiva, ninguna. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿no? Simplemente la apelación que hace el presidente a la libertad responsable de los uruguayos. Fíjense lo que nos está pasando a nosotros ahora, ¿no? Luego de una cuarentena impresionante. Así que en definitiva, esto es lo que ha ocurrido. Fue importante el Consejo de Consolidación para la Democracia. Fue uno de los antecedentes, el otro gran antecedente. Todo esto lo tengo expuesto en mis libros, ¿no? Ahí lo pueden ver con más detalle. La otra gran fuente fue el constitucionalismo provincial. Por ejemplo, esas reformas constitucionales, por ejemplo, la de Córdoba de 1987, ahí es donde fui constituyente, fue muy importante también para el constituyente federal. Por ejemplo, en autonomía municipal, no solo en ese tema. Yo incorporo el secreto de las fuentes de información periodística, que es la cuarta garantía del artículo 43, en mi carácter de vicepresidente de la comisión redactora. Pero yo ya había votado eso como artículo 51 de la Constitución de Córdoba. ¿Se dan cuenta? Así que ubicámonos exactamente en la realidad histórica. Es decir, es una obra, lo mismo que el tema del núcleo de las coincidencias básicas. A ver si nos entendemos. Una cosa fue el acuerdo de Alfonsín y Menem. Un acuerdo muy breve, de menos de una página. El desarrollo fue obra de una comisión de juristas del peronismo y del radicalismo que yo integré. Eso ya es otra cosa. Eso es lo que se firma en la Casa Rosada el 13 de diciembre de 1993. A partir de ahí, por eso es una serie sucesiva de acuerdos y de consensos. Cuando alguna gente, este debate dividió en gran parte al radicalismo, esto fue una gran tragedia. Por eso Alfonsín destina 2 libros a explicar lo que es el Acuerdo de Olivos, es decir, Memoria Política y Democracia y Consenso. Pero yo me recuerdo las posiciones de la Rúa o de Storani, algo realmente patético. Yo esto lo recuerdo muy bien, pues yo, claro, he vivido todo este proceso, era diputado nacional en ese momento. Así que, claro, conozco muy bien, sé lo que pasó después, la interna posterior, en fin. Fue muy grave eso, fue muy grave para Alfonsín. No entendieron esos sectores lo que significaba la unión nacional, el diseño constitucional. Nosotros volvíamos directamente a la Constitución de 1949, se repetía la misma historia. O sea, o acordábamos una constitución de consenso o volvíamos directamente al pasado, a las divisiones irreconciliables, a la experiencia de 1949. Y yo creo que todos esos sectores se han olvidado ya de las torpezas políticas que hicieron. Bueno, y estaba el tema de la consulta popular también rondando, ¿no? Así es, y no solo eso, muy buen recuerdo, y te voy a decir el tercer elemento, que la gente no lo conoce, y el proyecto de Durañón y Bedia en la Cámara mía de Diputados para interpretar el artículo 30 diciendo que el Congreso interpretaba que 2/3 era de los miembros presentes en la Cámara, no de la totalidad de los miembros de la Cámara. Entonces, ante esa opción, sumado a que ya había existido reformas constitucionales en Río Negro, en San Juan, en Córdoba, etc., y el radicalismo siempre fue reformista, ¿entienden? Entonces, en definitiva, no había ninguna opción. Yo explico en este libro que acabo de citar, a 25 años de la Reforma, explico políticamente el accionar de Alfonsín. Explico todo ese debate, cuáles fueron las razones, la argumentación del gran
del gran demócrata Raúl Alfonsín, ¿no? Todo eso lo explico. Por eso cuando miro para atrás, cuando veo, claro que viví muy intensamente todo eso. Claro que pudo haber sido esto todavía mejor. Pero en definitiva así fue. Y lo triste es lo que pasó después. Es decir, todos estos años he tenido que escribir libros, conferencias, etcétera, para denunciar las violaciones de la Constitución, que es lo que estoy haciendo en este momento. O sea, sigo luchando por el derecho, como decía Fongieri. Me doy cuenta que la Argentina cambia si tiene una mejor cultura política democrática, si cumple las leyes, cumple la Constitución. Doctor, tenemos la presencia de una profesora de la Universidad de Buenos Aires, María Alejandra Perícola, que quiere hacerle una pregunta. Pero que la conozco mucho, Alejandra, no sabía que estaba acá. ¿Cómo está, Antonio María? Pero déjame verte, que no te veo. ¿Cómo me ve más joven después de tantos meses? Ahora te veo muy bien, pero qué gusto de ver, qué sorpresa agradable. ¿Cómo le va? Bien, se lo ve muy bien. Qué gusto de saludarte. Igualmente. Me debes varios libros para que cuando nos encontremos me debes varios libros, ¿no? Le debo varios, pero la editorial está cerrada y es difícil salir de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas fronteras internas en este país ahora. Bueno, es lo que estoy denunciando, estoy ante la corte con ese tema, Alejandra. Estoy con ese tema, Alejandra. Es decir, el tema, digamos, de quien primero colocó estas fronteras de manera inconstitucional, rompiendo las bases federales, que fue obviamente San Luis, pero resulta que hoy Córdoba está imitando Santiago del Estero, está imitando La Rioja, Catamarca, no, perdón, después del informe que presentó Gabriela Origlia de La Nación, en La Nación, véanlo, hace pocos días, solamente la provincia de Río Negro sería la única que solo exige los requisitos del decreto de necesidad de urgencia 297. Es decir, el grado de violaciones constitucionales que estamos viviendo es una cosa verdaderamente impresionante. Pero bueno, cuando todo esto pase, va a recibir los libros, ya está todo arreglado. Yo le quería hacer una consulta muy concreta con relación a los decretos de necesidad y urgencia incorporados en la reforma del 94, la ley que tiene que reglamentar o regular el trámite del alcance de la intervención del Congreso, que usted mencionó, la 26.122, que se sanciona 12 años después de la reforma constitucional, y usted también adelantó que entiende que es inconstitucional. Entonces, concretamente, el artículo 24, y en el marco de la emergencia que estamos viviendo ahora, concretamente, para la audiencia, el hecho de que una sola de las cámaras diga que el decreto es válido, cuando claramente se deduce del artículo 99, inciso 3, que se requiere que ambas cámaras se expidan sobre la validez. Y creo que en este momento están discutiendo en el Senado el último DNU, el 690, en donde se declara servicio esencial a las tecnologías de la información y la comunicación, que no es un tema menor. Si puede explayar un poquito su postura, que ya la adelantó al respecto. La adelanté y voy a ser muy claro y además muy breve. La ley es groseramente inconstitucional, tiene que así ser declarada por la Corte Suprema. Por el otro lado, este decreto de necesidad de urgencia, lo mismo que los 20 anteriores, porque el 13 de mayo, ¿saben para qué abrieron el Senado? Para tratar a toda velocidad los 20 primeros decretos de necesidad de urgencia. En base a este artículo inconstitucional de esta ley inconstitucional, teóricamente esto ya tiene validez para el futuro, aunque falta el tratamiento, por supuesto, en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que yo espero? Un tratamiento muy firme en la Cámara de Diputados denunciando lo que yo pienso sobre todos estos decretos. A todos los considero inconstitucionales, salvo al 297, para precisar mi análisis. El 260, que fue el primero que dictó, es groseramente inconstitucional. ¿Saben lo que hizo? Prorrogar la emergencia. Y yo les pido a ustedes que vean la resolución
1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde presenta la síntesis de la doctrina de la emergencia de la Corte Interamericana, donde te dice, porque claro, en este libro que ahora voy a publicar, explico primero lo que es una emergencia, las clases de emergencia, después explico los institutos de emergencia, y después analizo cada uno de ellos a lo largo de la historia. Después analizo obviamente la doctrina internacional, la doctrina de la Corte Suprema y la doctrina internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que te dice esta doctrina de la Corte Interamericana? El único que puede declarar una emergencia es el Congreso. Segundo, la emergencia o el instituto de emergencia utilizado tiene que ser siempre por tiempo limitado. Tercero, solo se puede ampliar este periodo de tiempo solo por el Congreso. Y cuando vos te preguntás qué significa el Congreso, está la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana. Son leyes formales. Por eso yo dije en la exposición que siempre hace falta una ley de la legislatura, una ordenanza municipal en ejercicio de poder de policía sanitario, o una ley del Congreso. Por eso el 260 es inconstitucional. Ya lo había considerado así uno de los fallos paradigmáticos de la Corte Suprema en materia de emergencia, que es provincia de San Luis contra Estado Nacional. Ahí claramente la Corte, esto es de 2003, la Corte, en ese que fue uno de los mejores fallos, claramente te dice que cuando vos has declarado la emergencia, lo había hecho el Congreso por ley 27.541, 9 materias, somos los campeones de la emergencia, obviamente no puede dictarse ya un decreto de necesidad y urgencia. Por tanto, todos estos decretos son inconstitucionales. ¿Para qué contarles después del 13 de mayo? Porque acá simplemente se trata de leer el artículo 99, inciso 3. El Poder Ejecutivo no puede ejercitar materia legislativa y solo en circunstancias excepcionales en que no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de leyes, pueden dictarse decretos de necesidad de urgencia, prohibiendo las 4 materias que ustedes conocen y estableciendo un procedimiento especial. Y después, como no pudimos acordar, nosotros queríamos el modelo italiano, cerrar todos los 30 días. Yo les cuento porque estuve en todos los debates. Yo les había contado que es una serie sucesiva de consensos. Redactamos primero lo que es el Acuerdo de Olivos, se firma el 13 de diciembre, después vamos al debate en diputados, ahí se redacta el artículo 2, participé ya en esa comisión, en esa redacción, lo defendí después en el recinto, y luego en Santa Fe se constituye especialmente la comisión del núcleo de coincidencias básicas. Pero para la presentación del proyecto también participé. Así que en definitiva, síntesis, nosotros necesitamos que actúe la Corte Suprema, que la doctrina que viene fijando en esta materia la lleve ya a estos casos concretos. Por eso yo, que soy abogado de una muy profunda reforma judicial nuestra, ¿no? Esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que es una reforma que yo he hablado ya ante la Universidad de San Andrés sobre lo que es una reforma judicial, donde tenés que empezar, obviamente, aplicando el diseño constitucional en relación al Poder Judicial. Bueno, no tengo tiempo de yo tengo varias preguntas ahí del público, Hernández. Sí. Yo tengo una última, sí, que tiene que ver con la figura del balotaje seleccionado por este plexo constitucional. A diferencia del balotaje o balotaje segunda vuelta, que en general exige al 50%, acá se adoptó esa medida del 45 o del 40 más 10. ¿Podría contarnos cómo fue el juego de negociación ahí? ¿Qué fue? ¿Por qué se optó por ese exactamente, mecanismo? Fueron negociaciones políticas entre los constituyentes. El radicalismo, así como en el tema de decretos de necesidad y urgencia, nosotros queríamos cerrar la cuestión, no pudimos. Acá pasó lo mismo. Nosotros nos acercábamos a mantener la visión tradicional, el peronismo buscó este sistema
que existe en otros países de América Latina. Así que este fue el fruto del consenso. No hay otra explicación para este tema. En cuanto a la idea del balotaje o de la elección a simple pluralidad de sufragios, yo me he inclinado por la idea del balotaje, aunque sea un balotaje especial, porque en verdad considero que con el 45% de los votos tenés suficiente legitimidad como para poder. Bien, hay algunas preguntas, Juan Garrachea y José Luis Matilla, sobre el tema de la autonomía. Una pregunta es cuánto se logró de la autonomía municipal, y José Luis, que es un profesor de la UBA, nos agrega que el municipio de Castelli en este momento está haciendo una disputa ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de lograr la autonomía por vía judicial. Sí. Bueno. Así que ¿cuánto se logró de la autonomía que conoce todo el país? Se logró mucho, pero no todo lo que buscábamos. Es decir, para sintetizar, hay 178 cartas orgánicas municipales sancionadas y vigentes. Eso es en 14 provincias. Hay 6 provincias en las cuales no comenzó el proceso de sanción de cartas orgánicas municipales en violación, obviamente, de la Constitución. Hay 3 provincias en las cuales ni siquiera hay adecuación al artículo 123, que son estas provincias, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Con respecto al tema de la provincia de Buenos Aires, también voy a ser sintético, es un tema que he trabajado mucho, he viajado también por la provincia de Buenos Aires, por este tema. En primer lugar, el mejor camino, reforma constitucional, que es lo que ya va a plantear pronto el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, una reforma de la Constitución provincial para adecuarse a la Constitución federal. Ese es el mejor camino. Si ese camino no se puede transitar, hay un camino de otra naturaleza, que es modificar, por ejemplo, la ley orgánica municipal de la provincia, que es muy atrasada. No hay ninguna provincia que tenga un sistema tan centralista, prácticamente reaccionario, como el de la provincia de Buenos Aires. Tercer camino, el de los propios municipios. Acá hay 2 caminos. O el camino de Rivadavia, el camino de Trenquelauquen, que es el que yo aconsejo, o sea, que el Consejo Deliberante convoque a elección de convencionales constituyentes para elegir convencionales constituyentes en aplicación directa del artículo 123 de la Constitución. Y si hay conflicto de poderes, resuelve el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Buenos Aires y después la Corte Suprema de Justicia. Así que esto es lo que yo estoy aconsejando en este caso. Conozco perfectamente el caso de Castelli porque me han consultado al respecto, pero lo que yo recomiendo es lo que yo acabo de decir en este momento. Y obviamente voy a decir algo más de la provincia de Buenos Aires. No solo defiendo la idea de reconocer el aspecto institucional de la autonomía, yo voy a un cambio mucho más profundo. No puede ser que 17 millones de habitantes tengan solo 135 gobiernos locales, porque es uno por partido. Hay que separar el sistema de partidos del sistema municipal e ir a cientos de gobiernos municipales para asegurar la democracia local. Por eso estuve en Huanguelén con Pablo Reca, con Julio Alfonsín, con Gonzalo Fuentes, donde fui a apoyar a todo ese movimiento de la provincia de Buenos Aires que busca la autonomía de muchas localidades. ¿Se dan cuenta? Lo que hay que asegurar es la democracia local y la descentralización del poder. No puede haber verdadera federación si no hay municipios autónomos, vigorosos y participativos. Otra pregunta. Sí, aquí nos acompaña la doctora Marilena Micheli, directora de la carrera de Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcio de la Universidad Abierta Interamericana, que hace un comentario de que en Italia hay una gradación antes de llegar a la emergencia, el estado de alarma y el estado de alerta, en cada uno con un mecanismo bien definido.
me pareció un comentario importante para mencionar. Quería preguntarle sobre el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo evalúa usted el impacto real que tuvo en la participación la introducción de nuevos derechos y garantías en el 94? Pienso, por ejemplo, en la iniciativa popular, en la consulta popular, en lo engorroso del procedimiento, si uno quisiera presentar una iniciativa, las exigencias que a la ciudadanía se le piden. Si usted coincide con esto que estoy diciendo, y bueno, ¿cómo? Coincido completamente con lo que estás diciendo, completamente. Deploro que nosotros no utilicemos más los institutos de democracia directa o semidirecta. He sido abogado de esos institutos en todos los niveles, porque claro, los defendí a nivel municipal, los consagré a nivel municipal, también a nivel provincial, también a nivel federal, pero no logro ver que en la práctica, estamos lejísimos de Suiza, que es el país más democrático del mundo, que se caracteriza precisamente por eso. Así que en definitiva, ahí se ve cómo una cosa es el diseño, otra cosa es la vigencia plena de la Constitución. Con respecto a ese comentario de Marilyn, es muy interesante. Obviamente que si uno... Ahí le habilité el micrófono, doctor, así tiene una interacción si quiere. Perdón, continúe, doctor. Sí, si nosotros observamos el derecho comparado, nos vamos a encontrar con obviamente una enorme cantidad de institutos de emergencia. Lo mismo pasa en España. O sea que hay distintas gradaciones, distintos institutos, de acuerdo a lo que sean las situaciones. Nosotros, ya saben los institutos que tenemos, o sea, intervención federal, estado de sitio, delegación legislativa por emergencia y decretos de necesidad de urgencia. Y tenemos institutos de emergencia prohibidos, que son los del artículo 29 de la Constitución Nacional. Desafortunadamente hemos abusado cada uno de nuestros institutos y para colmo hemos incumplido también el artículo 29, ¿no? El de la concesión de facultades extraordinarias o la suma del poder público o sus misiones o supremacías en cuya virtud la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno personal. Así que en definitiva, es un tema muy, yo diría, apasionante el tema de la emergencia. Espero que vean el libro que va a salir por Rubinsal Culsoni, no puedo precisar cuánto, pero tenía una versión de 2002, ahí estudié todas las emergencias, pero en particular también el Corralito, es decir, 2003, una edición en México, ahora actualizo todo, y además obviamente analizo toda esta emergencia. Creo que uno de los temas más importantes y más actuales para el constitucionalismo, incluso a nivel mundial, cuando integré el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, organicé una mesa redonda en Córdoba sobre constitucionalismo en tiempos de emergencia. Eso fue en el 2005 y publiqué un libro en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, también con exposiciones muy importantes en esta cuestión. Así que es un tema verdaderamente apasionante. Prepárense para las últimas preguntas porque tengo otra actividad. Yo le quería hacer una pregunta, pero bueno, para cerrar esto, al fuerte. Así, yo soy la doctora Micheli y es un gusto conocerlo, no sé si se me escucha. Finalmente, poder conversar con usted, doctor. Al tener una... Hola, Marilina. Quizás como es en Italia, existen topes precisamente al aglutinamiento de poder. En el 500 a.C., el instituto de emergencia que tenían los romanos, que bueno, lo que tenían era la ley de las 12 tablas como la norma suprema, duraba 6 meses la dictadura, porque en definitiva interrumpía la república. Y si no, había que cambiar la autoridad en la cual se delegaba. Entonces a veces somos más rudimentarios, ¿no?, que el periodo anterior a Cristo. Mi pregunta en realidad tenía que ver, que le había pedido al doctor Sancari si me podía habilitar. Usted habló de federalismo, usted tiene mucho escrito sobre regionalización y hoy no tocó eso. Y la verdad que me interesaría mucho saber qué opina usted respecto de la democracia, la autonomía y el federalismo,
y bueno, su provincia está toda regionalizada. Y la verdad que fue tema de mi tesis allá por el 2017, y me gustaría saber su opinión respecto de eso, ya que veo que no lo toma, lo considera un fracaso, porque habla de autonomía de municipios y no habla de un conglomerado quizás un poco mayor que tiene que ver con la regionalización. Sé que además participó de una investigación en Córdoba con una fundación. Sí. Bueno, es una muy buena intervención desde la primera que hizo Marilina, y además recordándonos lo que fue la dictadura romana. Claro que no, la gente tampoco entiende bien eso, pero era por 6 meses en efecto. La cuestión es que el tema de la regionalización para mí es de enorme trascendencia, y nos pasa lo mismo. La regionalización es muy importante a nivel de la provincia, porque eso debe potenciar las relaciones intermunicipales. Nosotros tuvimos una gran experiencia en Córdoba, pero luego de eso se cambió por una ley de regionalización de la provincia que yo he reputado inconstitucional. Y yo defiendo el modelo de la Constitución donde, con respeto de las autonomías municipales, se había avanzado enormemente en distintas instituciones en las cuales ahora no me puedo detener. En segundo lugar, no tenemos plan de desarrollo en la provincia de Córdoba, ha fracasado ese sistema de regionalización que han hecho, esta es la realidad actual en la provincia, y a nivel del país nosotros tenemos pocas experiencias exitosas, lo cual me parece algo verdaderamente lamentable. A mí me parece que es clave en provincias grandes, con geografías extensas, con realidades muy disímiles, el instituto de la regionalización. Y entonces ahí uno tiene que potenciar las relaciones interjurisdiccionales. Uno tiene que pensar municipio con municipio o con comunas, municipio con gobierno provincial, pero además también tiene que ver cuál es el accionar del gobierno provincial, y además ahí aparece, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿para qué utilizamos los partidos? Tienen que utilizarlos para un concepto de regionalización, no para el régimen municipal. Así que este es un criterio muy importante que debiera avanzar en el país, pero no avanza. ¿Y sabe por qué no avanza, Marilina? Porque no hay cultura constitucional ni cultura política, porque no hay política arquitectónica, porque no se puede acordar más allá del signo político, y eso es lo que revela la decadencia argentina. Luego de eso tenemos otro problema, a nivel de las provincias. Usted sabe que solamente nosotros tenemos 4 regiones constituidas, solamente 4 regiones constituidas en el país, y esto está funcionando muy mal. La región del Gran Norte argentino, la región Centro, la región Nuevo Cuyo, la región Patagonia. ¿Cómo será de grave la situación que el área metropolitana de Buenos Aires ni siquiera es manejada como una región, y tampoco sabemos nada de la inserción regional de la poderosa provincia de Buenos Aires? Así que, en definitiva, otro proyecto constitucional incumplido. Pero cuando yo hablo de integración supranacional, tengo que hablar en primer lugar del Mercosur, y todos nosotros sabemos en qué situación está hoy el Mercosur. Entonces, permítanme decirles que el capítulo de los incumplimientos constitucionales es de extraordinaria gravedad y actualidad. La Argentina es un país decadente, es un país atrasado, es un país lleno de problemas, pero gran parte de los problemas están vinculados a esto. No se cumple el proyecto federal de la Constitución ni la Constitución. Esta es la cuestión. Así que, en definitiva, me gustaría que me hagan ahora una última pregunta, y si no, déjenme saludar. Sí, así no abusamos, ya estamos más de 1 hora y media. Quedó una pregunta pendiente de una participante, que es Valeria Aguilar, que dice que si usted considera que debe haber una justicia propia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o debe salir del presupuesto nacional. Pero buenísima la pregunta, hay que felicitar. Cuando yo hablo de la inconstitucionalidad del proyecto es por este tema. Violan el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Obviamente que era la oportunidad para dejar atrás la ley 24.588 y para impedir que nosotros, los pobres del interior, paguemos lo que se llama la justicia nacional. He dicho claramente que los jueces civiles, comerciales, penales de la capital nunca fueron federales. No son jueces federales, nunca serán jueces federales. Este proyecto no solo habla de la justicia penal, no habla del resto de la justicia, que hay que trasladar de inmediato a la ciudad autónoma de Buenos Aires para que tenga autonomía plena. Y de paso, para que el interior no pague servicios de justicia a la ciudad más rica de la Argentina. Así que por esto digo que es inconstitucional el proyecto. Yo agradezco mucho esta pregunta. Les quiero decir que me he sentido muy bien con la calidad de lo que ha sido este intercambio de ideas. Los quiero felicitar nuevamente por la iniciativa. Les mando un abrazo muy fraterno. Estamos en contacto. Mis direcciones las tiene Gustavo. Estamos en contacto para otra oportunidad y mucha suerte y un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable, todos aplaudimos al doctor Hernández. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Por su generosidad. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bueno, damos por cerrada la reunión.